Hola amigos y amigas de la comunidad F. En el meta actual está muy complicado poder jugar sin control. Lo sé por experiencia, generalmente no ocupo control y la verdad es que me están barriendo muy fácilmente en PvP. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿cuáles son las mejores unidades de control para el meta actual? ¿Cuáles son las que ya no sirven mucho? Y cuáles de lleno la verdad es que es mejor no meterles recursos. Así que arme un listado que lo voy a compartir a continuación. Bueno, lo primero es que el orden de las unidades no tiene que ver con un ranking ni con una preferencia ni nada por el estilo. Simplemente voy a hablar de los principales personajes que creo que hoy día son los más importantes elementos de control en un equipo. El primero que voy a mencionar y que no lo tengo, F por mí, es Yoga DC. Yoga DC es un personaje que tú puedes armarlo muy rápido, así que puedes controlar muy rápidamente con él. Un control que es muy molesto, que hace un poco de daño, que no es fácil de limpiar, no es fácil de repeler, y al tener la opción de poder ser rápido y también hacer un poco de daño y por su mecánica, la verdad es que se hace muy complejo pelear contra él. Además es un personaje que ha demostrado servir no únicamente en el equipo de Ice Boys, de hecho prácticamente Ice Boys ya no se usa, y funciona bastante bien, así que creo que es un personaje que si tienes que buscar algún espacio de control en tu equipo, Yoga sin armadura divina es una opción a considerar sí o sí. El siguiente personaje de la lista es Ayakos. Ayakos de Garuda también es un muy buen control. Tiene el problema de que tiene un cooldown, si no de verdad que estaría súper roto. Por lo tanto tienes que siempre estar viendo la opción de o saber que no puedes contar con su control ronda por medio, o lo que se está usando mucho es hacer combinación junto con Hachun para poder tener su efecto todas las rondas. Es un control muy bueno, es un control muy duro, es un control que elimina muchas pasivas, que corta por ejemplo el contrato de Hades, etc. Así que la verdad es un personaje que además es muy barato de armar. A diferencia tal vez del Pato Divino, el Pato Divino requiere cierto nivel de inversión de tomos. La verdad es que Ayakos te funciona perfectamente con una inversión de solo 2 libros. Obviamente va a tener más daño y va a quitar más PS con sus habilidades si le subes las skills, pero desde su punto de vista de mecánica no tiene nada que ver con probabilidades sus skill ups, así que la verdad es que funciona súper bien. Y algo que olvidé mencionar del Pato DC, el Pato DC a veces falla, y lo hemos visto en Yamir. Se basa en probabilidades, que es cierto que son muy altas si está bien armado y con buenos skill ups, pero en el caso de Ayakos, su control es asegurado. Así que de ese punto es un personaje que por ahí tiene una ventaja. También tiene la ventaja de ser mucho más barato de armar respecto del personaje anterior, pero tiene este problema de que tienes que sí o sí estar dándole doble turno, o de lo contrario pierde su efecto. Otro personaje de control, y es un control súper duro, pero que también tiene una gracia porque son unidades que hacen control y un poco más. Como decía recién, Ayakos controla, pero además te limita muchas pasivas. El Pato es un control muy rápido, que controla, es difícil de limpiar su estado y además hace daño. También podrías incluso con el Pato DC proteger a tu propio equipo, entonces tiene esas mecánicas. En el caso de Canon, bueno, un personaje súper antiguo, así que todos ya lo conocen, es un control súper duro. Te mete en el triángulo y prácticamente es un control duro para casi todos los personajes del juego. Y además tiene este potencial de daño infinito, de después, una vez que muere la unidad que está en el triángulo, todo ese daño repartirlo en los equipos y hacer explotar equipos completos. Tiene la desventaja obviamente de que requiere 4 de energía, y eso te limita en qué equipos y en qué posición lo puedes utilizar. Obviamente brilla en los equipos combo, ha brillado en el pasado con Saga, con Iki Divino, ahora está brillando desde hace un rato con Hades. Es un personaje de verdad muy interesante, es un control muy duro y que además de controlar hace explosión del equipo completo. En esa misma línea está esta nueva unidad que es Pandora, comandante del inframundo.
que es muy parecida a Canon. También es un control muy duro, con 4 energía también, así que en eso están parejos, pero hace un par de cositas adicionales. Una vez que de partida, en su control dura 2 rondas, a diferencia de Canon, que solo dura una ronda. Y además, una vez que, si después, al momento de desaparecer la calamidad o el bicho que pone, esa unidad tiene un costo adicional de energía para ocupar sus habilidades. Así que desde ese punto de vista es un control mucho más largo, costando 4 energía igual, pero tú podrías decir, bueno, las 2 rondas que esa unidad está convertida en calamidad, que más encima gasta energía del equipo contrario, y que después sube el costo de energía, es un control como a largo plazo de, no sé, 3 rondas, pero también tiene ese inconveniente de que gasta 4 de energía y que solo puede haber una calamidad al mismo tiempo en el campo de batalla. Mención honrosa en esta selección es Hypnos. ¿Y por qué es una elección especial? Porque Hypnos hace un poco de muchas cosas. Es un healer bestial, pero también es un control muy muy bueno y también puede causar daño. Y como control, hoy en día es muy efectivo, por ejemplo, para controlar unidades que son muy meta, como por ejemplo el dragón DC. De verdad lo deja inutilizado. También funciona contra Saga Malvado, y Saga que además está con su renacida en esta semana, al que también hay ahí peleando por meterse en el meta. Hypnos también lo puede frenar, y también puede frenar un poco este equipo de Artemisa de los básicos, al ser una unidad de control bien rápida y que pueda cortar ahí la dinámica de ese equipo que están tan molestos. Así que mención honrosa a Hypnos. El problema de Hypnos es que al ser una unidad WS, su costo obviamente es muy alto, y por lo tanto poder armar un Hypnos bien armado equivale a tener 2 S casi full. Otra mención especial, una suerte de mención honrosa también en este grupo, es Brutalidad de Ares. Para los que no acostumbramos a jugar con mucho control o solo una unidad de control, Brutalidad de Hades de verdad que te ayuda mucho para poder controlar a ciertas unidades que son muy molestas al frente, como puede ser por ejemplo una enredadera de June, un Mío de Pabellón, un Hades. Así que de verdad no es un personaje, pero para que lo tengas en consideración, si lo que le falta a tu equipo es control, por ahí Brutalidad de Ares te puede dar ese factor. Bien, y para cerrar, hay otras unidades de control que también son útiles, que seguramente muchos están diciendo, oye, ¿y qué pasó con estas unidades? Una de estas unidades es Chunda Andrómeda. Es un control duro, muy bueno, de verdad que es un tremendo caballero, pero el problema que tiene Chunda Andrómeda son, creo, 3. Uno es que es un control que gasta 2 energía, lo cual es bastante, considerando que hay otras opciones que gastan 1. Es una unidad lenta, y hoy en día tener un control rápido es fundamental para cortar muchas estrategias, muchos combos. Es una unidad que generalmente va del último en los equipos actuales, entonces la verdad es que se hace difícil tener que esperar hasta tu última movida para poder aplicar un control, que además te va a significar reservar 2 de energía. Y tal vez también por ahí no es tan resistente, así que podría ser más fácil de matar. Eventualmente podría fallar, pero es muy muy poco probable que eso ocurra. Así que es una muy buena unidad si estás partiendo en el juego o si estás en un mid-game y no tienes alguna de las otras unidades de control que te mencioné, Chunda Andrómeda, y si te funciona un equipo con ese uso de energía, es una muy muy buena alternativa. Otra alternativa interesante es Misty. El problema con Misty, y es que lo hemos visto varias veces, es que falla. Misty falla cuando no tiene que fallar. Lo bueno es que es un control con un básico que no gasta energía, pero lamentablemente tiene una probabilidad que tiende a fallar mucho, sobre todo en los momentos importantes, cuando te duele que falle. Es una unidad que falla, así que la verdad es que no es bueno para partir, pero ya un poquito mid y late game deja de tener efectividad. Hay otros controles interesantes pero que no se ocupan mucho, como Argol, como Tetis, que te pueden ir petrificando, pero que como dije no se ocupan mucho. Y tenemos por acá en la categoría de los B 2 unidades muy interesantes de control. Una es Abadesa. Abadesa en una época fue muy muy meta. Una Abadesa rápido, con 1 de energía, silenciando,
De verdad que es una tremenda, tremenda unidad. Fue muy meta en su momento, como dije. Pero hoy en día hay muchas formas de poder limpiar esos estados. Es un personaje muy, muy blando. Así que ahí fue perdiendo potencia. Pero de nuevo, para partir el juego es muy, muy buena. Getty es un personaje muy interesante. Yo ahora estoy pensando en subirlo a nivel 80 y renacerlo. Em, con su opción de poder aplicar con básicos también o con solo gastar una energía este mareo, que es un control bastante duro, es una muy buena carta. Lamentablemente es un personaje lento también, entonces pasa un poco lo mismo que con Chun, tienes que esperar hasta el final prácticamente de las acciones de tu equipo para poder poner el control. Y otra unidad que también fue muy buena de control en su momento y que también es muy bueno para el inicio es Moses, que al gastar uno de energía también pone este mareo, pero pasa un poco lo mismo que con las otras unidades, es fácil de matar, gasta uno de energía y no es tan rápido, y como mencioné al inicio, hoy en día tener un control rápido es clave. Hay otras unidades que también se pueden utilizar para control, pero que no es que su foco específico sea ese. Uno es el caso de Poseidón, que se puede utilizar también para congelar, pero que tiende a fallar también en algunas ocasiones, y es un personaje que hace un poco de todo, entonces en mi opinión termina no siendo excelente prácticamente en nada. Otro control interesante también es el pato, de cierto modo, que te permite redirigir los ataques del enemigo, así que también es súper súper interesante. Y me acabo de dar cuenta que había dejado pasar al Pope, y con este personaje voy a cerrar el video. El Pope es un personaje muy muy odioso, yo lo usé mucho al principio del juego, es un personaje que de verdad hincha las pelotas de una forma terrible a tu rival, con la otra dimensión. Es un personaje que seguramente con su renacida va a brillar un poco más, va a volver a posicionarse en el meta, pero es un personaje que tú tienes que tenerlo armado, tienes que tenerlo con buenos status hit para también poder aplicar Satán Imperial, que es otro mecanismo de control y de autodestrucción, además de la otra dimensión como su habilidad principal de control. Es costoso, porque ocupa 4 energía también, y no hace ese extra que viene a ser Canon o Pandora de hacer daño, pero de verdad que es un control muy muy duro. Tiene que ver mucho con probabilidades, entonces a veces puede funcionar perfecto y otras veces justo va a permitir que el rival haga las habilidades que tú no quieres que haga, entonces por ahí pierde también un poco de efectividad. Y me acabo de dar cuenta de otro control, y esto, perdón, pero se me olvidó, se me pasó completamente por alto Chaka de Virgo, que es un personaje que si tú lo armas rápido y lo proteges con un muro de Chion o con una cadena de Andrómeda, o tal vez hasta con June, es un personaje de control muy muy bueno porque es rápido y te va a limitar a una unidad objetivo, pero además también te va a limitar a los compañeros en términos de uso de energía, y eso por un costo de 2, la verdad es que es bastante bastante bueno. Creo que se ha dejado utilizar porque el silencio en general, al poder ser un estado que se puede limpiar una vez que te ponen una araña chiqui, por ejemplo, al frente, o una cadena de Chun, pierde un poco de efectividad este tipo de control. Por eso hoy día se está jugando controles mucho más duros, como el hielo del pato, como no sé cómo se llama la habilidad de Ayakos, como el triángulo de Canon, o como la calamidad de Pandora. Bueno, ese fue el video, me salió un poco desordenado, espero que si llegaste hasta el final viste a estos personajes, porque si no de seguro van a empezar a decir, oye, no mencionaste a Chaka, no mencionaste al Patriarca, pero la verdad es que se habían quedado un poco olvidados por ahí. Son personajes que hoy día todavía se ven en el meta, que vale la pena tener, pero creo que los primeros que partí mencionando son hoy día los más funcionales.